A continuación vamos a estudiar la ley de Boyle para los gases ideales. Resulta que Robert Boyle observó que cuando se aumentaba la presión sobre un gas, es decir, cuando se comprime, manteniendo la temperatura y el número de moles del gas constantes, su volumen disminuía. Esta observación le permitió entonces establecer la ley que lleva su nombre, la cual expresa lo siguiente: que a temperatura y número de moles constantes, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que sobre él se ejerce. Matemáticamente podemos expresar la ley de Boyle del modo siguiente, diciendo entonces que el volumen varía en forma proporcional a 1 sobre la presión, es decir que un aumento en la presión sobre el gas implica una reducción en el volumen del mismo, o viceversa. Si se reduce la presión, se va a aumentar el volumen del gas. Para expresar matemáticamente la ley de Boyle, es decir, esta variación del volumen con la presión, tenemos entonces que quitar ese símbolo de la proporcionalidad, y para ello entonces decimos que el volumen va a ser igual a una constante de proporcionalidad K por 1 sobre la presión. O dicho de otra forma, que el volumen va a ser igual a la constante de proporcionalidad K sobre la presión. Esta ecuación obtenida, que vamos a denotar como la ecuación 1, podemos emplearla entonces para estudiar la variación con la presión de un gas en diferentes estados. Vamos a considerar, por ejemplo, un estado inicial y un estado final. Un estado inicial que vamos a indicar como 1, en donde el gas se va a encontrar a un volumen 1 o volumen inicial y a una presión 1 o presión inicial, manteniendo, claro está, como enuncia la ley de Boyle, la temperatura y el número de moles constantes, constante que se abrevia como CTE. Y podemos señalar también un estado final en el que se va a encontrar el gas como un estado 2, que se encuentra a un volumen 2 o volumen final y una presión 2 o presión final, manteniendo también la temperatura y las moles constantes. Para el estado inicial o estado 1 podemos entonces utilizar la ecuación 1, a partir de la cual obtenemos que el volumen en el estado inicial o volumen 1 va a ser igual a la constante de proporcionalidad K para el gas que se estudia. Esa constante de proporcionalidad entonces va a depender de la naturaleza del gas sobre la presión 1 o presión en el estado inicial. Y para un estado final decimos entonces que el volumen final o volumen 2 va a ser igual a la constante de proporcionalidad K sobre la presión 2 o presión final. Como esa constante de proporcionalidad solo va a depender de la naturaleza del gas, y si consideramos que se trata de un mismo gas que simplemente está cambiando sus condiciones de presión y de volumen, podemos despejar de ambas ecuaciones dicha constante K. A partir de la primera expresión obtenemos que K va a ser igual al producto del volumen 1 por la presión 1, y a partir de la segunda ecuación que la constante K va a ser igual al producto del volumen 2 por la presión 2. Como la K es la misma, podemos igualar estas dos ecuaciones y vamos a obtener entonces que el producto del volumen inicial o volumen 1 por la presión inicial o presión 1 va a ser igual al producto del volumen final o volumen 2 por la presión final o presión 2, que es otra forma entonces de enunciar la ley de Boyle cuando ocurre un cambio en las condiciones del gas. Y esta ecuación entonces la denotamos como la ecuación número 2, la cual vamos a utilizar como la más representativa para estudiar la ley de Boyle, ya que estudiamos principalmente las variaciones de las variables con los cambios en las condiciones en que se encuentre. De esa expresión entonces, de la ecuación número 2, podemos entonces determinar, por ejemplo, el volumen final o la presión final, dadas las condiciones iniciales de volumen y presión, o viceversa. Determinar las condiciones iniciales en que se encontraba un gas cuando se conocen las condiciones finales. Veamos entonces un ejemplo donde se ilustra la aplicación de la ley de Boyle para determinar el estado final de un gas.
El presente ejemplo sobre la ley de Boyle dice lo siguiente: una mol de un gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros a 760 milímetros de mercurio y 0 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará dicha mol del gas a 609 milímetros de mercurio y 0 grados centígrados? Resolvamos entonces el presente ejemplo. Para ello vamos primero a organizar los datos del enunciado. Tenemos entonces que nos dicen que una mol del gas ideal, N igual a una mol, siendo el volumen inicial del gas de 22,4 litros, el cual entonces indicamos como V1, volumen inicial, y que se encuentra a una presión de 760 milímetros de mercurio, que es entonces la presión inicial o presión 1, y nos piden determinar el volumen final, volumen 2, cuando la presión finalmente obtenida es de 609 milímetros de mercurio, es decir, el valor de la presión final o presión 2. La temperatura entonces permanece constante a un valor de 0 grados centígrados. Por tanto, como el número de moles y la temperatura permanecen en valores constantes, mientras varía la presión, vamos a aplicar entonces la ley de Boyle para determinar ese volumen final. Antes de utilizar la expresión matemática para determinar el volumen final, observemos que ocurre una reducción en la presión ejercida sobre el gas. Por tanto, es de esperarse que el volumen finalmente obtenido sea mayor que el volumen inicial. Porque recordemos de la ley de Boyle, el volumen varía en forma inversamente proporcional a la presión. La ley de Boyle entonces, expresada de acuerdo con la ecuación 2 anterior, nos permite entonces determinar el volumen final. Para ello, vamos a despejar dicha variable de la ecuación, pasando la presión 2 o presión final a dividir el producto del volumen inicial por la presión inicial, y obtenemos entonces que el volumen final o volumen 2 es igual al producto del volumen inicial por la presión inicial, todo esto dividido por la presión final o presión 2. Ahora solo tenemos que reemplazar los valores dados y decimos que el volumen final o volumen 2 es igual al volumen inicial, que es de 22,4 litros, por la presión inicial, que es de 760 milímetros de mercurio, todo esto dividido entre la presión final, que es 609 milímetros de mercurio. Cancelamos las unidades de milímetros de mercurio y observemos que nos quedan las unidades de litros. Resolviendo las operaciones indicadas con los valores dados, el volumen final va a ser igual a 27,95 litros. Este es entonces el valor obtenido para el volumen final del gas y observemos que es un valor mayor al volumen inicial porque hubo una reducción en la presión ejercida sobre el gas. De esta forma entonces concluimos el presente video tutorial sobre la ley de Boyle y los gases ideales, y te invitamos a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.